El sol caía a plomo sobre la entrada de mármol de una gran mansión, cuyas blancas columnas relucían bajo la luz del día. Pero la escena que se desarrollaba ante sus puertas era todo menos brillante. Una niña, de no más de 10 años, estaba arrodillada en el suelo, con la ropa cubierta de polvo, y sus pequeñas manos temblorosas aferradas a las correas de una vieja bolsa. Sus padres la miraban desde arriba, con rostros fríos e inflexibles, sus costosos trajes brillando bajo la luz del mediodía como si el mundo girara en torno a su poder. La miraban como si no fuera nada, nada más que un error. La suave voz de la niña se quebró en lágrimas, suplicando otra oportunidad. Pero las duras palabras de su madre resonaron a través de las puertas abiertas. «Estás muerta para nosotros. No vuelvas nunca más». Esas palabras hirieron más que cualquier espada. La habían echado de su propia casa, rechazada por las personas que se suponía que debían amarla más. Las altas puertas se cerraron con un estruendo, excluyéndola para siempre de sus vidas. La niña se llamaba Elisa. Con tan solo 10 años, había sentido una angustia tan grande que podía quebrar incluso al espíritu más fuerte. Sus padres eran poderosos magnates obsesionados con el estatus, la perfección y las apariencias. Para ellos, Elisa no era suficiente. No era la hija perfecta que querían exhibir en cenas o presumir ante sus amigos ricos. Era callada, tímida y a menudo torpe, y su corazón bondadoso no encajaba en su mundo de ambición despiadada. Así que, sin dudarlo, la desecharon como si no valiera nada. La única persona que corrió a su lado cuando Elisa bajó tambaleándose por la entrada, sollozando, fue una mujer mayor, su niñera, la señorita Clara. Clara había estado con ella, desde que nació, la única que realmente se preocupaba. Y en ese momento, Clara tomó la mano de Elisa y susurró: «No te preocupes, niña, todavía me tienes a mí. Nunca te dejaré ir». Esas palabras se convirtieron en el frágil salvavidas al que Elisa se aferró, al dejar atrás la casa que debería haber sido su hogar. La vida a partir de ese día fue todo menos fácil. Clara no era rica, ni poderosa, ni tenía contactos. Vivía en una modesta casita, en la zona más tranquila de la ciudad, lejos de las columnas de mármol y los relucientes coches del antiguo mundo de Elisa. Pero dentro de aquella sencilla casa había amor. Clara trabajaba turnos dobles como cocinera, a veces limpiando casas para llegar a fin de mes. Se aseguraba de que Elisa nunca se fuera a la cama con hambre, aunque eso significara saltarse comidas. Elisa, destrozada por el rechazo, luchaba por sonreír en sus primeros años y a menudo lloraba hasta quedarse dormida. Pero las dulces canciones de Clara, sus cálidos abrazos y su fe inquebrantable en la niña comenzaron a sanar lentamente sus heridas. No fue la riqueza ni el estatus lo que la curó, sino la bondad. Aún así, el camino de Elisa estuvo lleno de dificultades. En la escuela, se burlaban de ella por usar ropa de segunda mano. Mientras sus compañeros presumían de mochilas caras, Elisa cargaba con una que Clara había remendado innumerables veces. Pero en lugar de quebrar aún más su espíritu, estas adversidades encendieron una llama en su corazón. Empezó a soñar no con riqueza ni grandeza, sino con demostrar su valía, con mostrar al mundo que ser amable, resiliente y fiel a uno mismo era más poderoso que cualquier dinero. Clara notó esa chispa y la alentó, ahorrando cada centavo, para comprarle libros a Elisa, apoyándola, mientras continuaba con su educación. Los años pasaron y Elisa se transformó de aquella niña llorosa y destrozada en una joven decidida. Sobresalió en sus estudios, impulsada tanto por el dolor de su pasado como por la esperanza de un futuro mejor. Clara, aunque envejecía y se debilitaba, nunca dejó de estar a su lado. Estuvo presente cuando Elisa se graduó de la preparatoria con las mejores calificaciones. Estuvo presente cuando ganó una beca para la universidad, y estuvo presente cuando Elisa comenzó a construir su propia vida. La niña, a quien una vez le dijeron que no era nada, se estaba convirtiendo lentamente en alguien extraordinaria. Y entonces llegó el día, 12 años después, en que Elisa decidió que era hora de regresar. No como la niña destrozada que había sido rechazada, sino como la mujer en la que se había convertido. Era una tarde clara, con el sol en lo alto del cielo, muy parecido al día en que la habían abandonado. Se detuvo una vez más, ante las puertas de la mansión, pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Clara, ahora mayor,
con el cabello plateado, pero con el espíritu aún fuerte. Los ojos de Elisa ya no reflejaban lágrimas, reflejaban fuerza. Había regresado, no por venganza, sino por algo mucho más grande. Las puertas de la mansión se abrieron y salieron sus padres, tan refinados y orgullosos como siempre, aunque los años habían dejado nuevas marcas en sus rostros. Al principio, no la reconocieron. La niña a la que habían abandonado era ahora una joven segura de sí misma, de porte alto, con una presencia imponente. Pero cuando lo comprendieron, la sorpresa se reflejó en sus ojos. Por un instante, un silencio denso se cernió en el aire diurno, y entonces, como era de esperar, su padre sonrió con desdén, restándole importancia a su regreso como un mero espectáculo. Pero Elisa no vaciló. Había venido a mostrarles algo impactante, no con ira, sino con la verdad en quien se había convertido. Reveló cómo, a pesar de su rechazo, había construido su propia vida. Se había costeado sus estudios y ahora dirigía su propia fundación benéfica, dedicada a ayudar a niños abandonados. Había transformado su dolor en propósito, dando esperanza a quienes no la tenían, ofreciendo el amor que a ella misma le había negado. Sus padres se quedaron sin palabras mientras ella explicaba que su éxito no se debía a su nombre, su dinero ni su poder. Se debía al amor de la misma mujer a la que una vez habían despreciado como a una simple sirvienta. Elisa presentó a Clara no como una niñera, sino como la única madre verdadera que había conocido. En ese momento, la luz del día pareció brillar con más intensidad, como si el mundo entero reconociera su triunfo. Lo que hizo fue sorprendente, no porque buscara venganza, sino porque demostró gracia. No regresó para suplicar ni para presumir. Regresó para decir que ya no necesitaba su aprobación. Ella había encontrado su valor en la bondad, la resiliencia y el amor. Y mientras sus padres la miraban con vergüenza, los ojos de Clara se llenaron de lágrimas de orgullo. La niña a la que una vez se había llevado de esas puertas había regresado, no quebrada, sino victoriosa, porque al final del día, bajo la luz brillante de la vida, lo que realmente importa no es la riqueza que heredamos, sino el amor que damos, la bondad que compartimos y el coraje que encontramos para levantarnos después de ser rechazados. La historia de Elisa nos recuerda que incluso cuando el mundo nos da la espalda, el amor puede iluminar el camino. Y a veces, la mejor familia que jamás conoceremos es la que elegimos.